Agradecemos también muy especialmente a la Promotora Cultural de Antioquia, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a Confenalco y a Juanita Calle, promotora de este hermoso teatro, a la Fundación Compás Urbana y la Alcaldía Municipal de Jardín, quienes auspician esta iniciativa de apropiación, difusión y de democratización cultural. Para terminar el día de hoy, eh, invitamos a Juan Carlos Múnera, comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en comunicación digital. El profesor Múnera tiene más de 3 décadas de experiencia en medios de comunicación, radio cultural y educativa, periodismo musical e investigación sonora. Ha trabajado en varias emisoras educativas y culturales en la producción de programas como De Colombia para el Mundo, Suena Colombia y Sala de Blues, entre otros. Ha sido director y productor de proyectos de radio en Internet y televisión, así como autor de publicaciones sobre la historia del rock y otros géneros musicales para el sello Discos Fuentes. Además, ha trabajado en procesos comunicativos, comunitarios y de asesoría con emisoras locales y proyectos con la Fonoteca Departamental Hernán Restrepo Duque, de la Gobernación de Antioquia. Actualmente combina su labor como comunicador y asesor de mercadeo con proyectos digitales y de producción sonora. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Creo que me están escuchando. Perfecto. Voy a romper el protocolo de presentación y 4 momentos especiales en mi vida, todos hilados. Hace 40 años conozco Jardín, sitio mágico. Ese fue el primero, 1985. El segundo fue muy significativo porque fue un giro de 180 grados en mi vida, no de 360 porque hubiera acabado en el mismo sitio, 180 grados. Fin de semana en Jardín, llegué un poco maluquito. Ellos saben, los que saben. Y a los 3 días ya no caminaba, cuadrapléjico. No se me pegó en Jardín el bichito, pero a los 3 días estaba cuadrapléjico. Me dio un Guillain-Barré, por eso si me ven caminando así es el tullidito. Ese fue el segundo momento especial. El tercero, lo voy a confesar, me le volé a mi mamá y a mi papá en el proceso de recuperación de mi enfermedad, y al año y 3, 4, 5 meses,
me volé y le dije a mi mamá que iba a hacer una vuelta en bicicleta porque el proceso de recuperación fue muy fuerte y adivinen dónde estaba, en la bicicleta, solo, acá en Jardín nuevamente. Ese proceso fue muy especial. Llamé a mi mamá y le dije, no te preocupes, estoy en Jardín. Salí como a las 6 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde. He venido 4 veces a Jardín, en bicicleta así desbaratadito. 2 con mi esposa y 2 solo. La última vez hace 2 años. Ya voy a terminar esta parte. La última de esta serie heroica de deporte, subí a la Cruz de la Selva y eso para mí es una cosa muy emocionante. Y la última, estar en este sitio tan mágico, haciendo no un trabajo, sino una diversión en mi vida que ha sido la música. Quiero agradecer a la señora que está allá y quiero agradecer al señor que está aquí, el señor Giraldo, y a toda su familia, porque han sido parte de mi vida en estos 40 años. Y para mí es un honor venir a presentar a Israel Motato. Ocúltame esos ojos que nunca han de mirar. Se frenó, pero no importa. Ok. Yo creo que este señor Israel Motato no se imagina lo que ha pasado en la vida en estos 50, 60 años de vida musical. Yo creo que él, donde esté, arriba, abajo, en el escenario, donde esté, no se imagina y debe estar feliz de oír a Arely Licenao, a Pipe Bueno y a todos, porque es como el culmen de lo que él empezó a hacer hace muchos años. Israel Motato no es de Río Sucio, pero está tan feliz, yo creo, y creo que todos estamos tan felices de entender este camino que hay desde Jardín a Río Sucio, y que finalmente fue un camino que unió 2 pueblos. Y yo creo que esta es la esencia de lo que estamos viviendo hoy acá, hacerle un homenaje a Río Sucio. Él es el genio anónimo de la música popular. Pero la música popular que entendemos es un genérico, porque los medios de comunicación, lo interpreto yo, fueron los que en estas 2 últimas décadas le dieron ese nombre de música popular, las mismas emisoras. Y quienes escuchamos radio todavía entendemos que la música popular es esto, pero finalmente la música popular es en teoría toda esa música popular, el jazz, el blues, son músicas populares y las disqueras mismas hacían eso, tenían en su catálogo músicas populares. Este es un genio anónimo que creo que no se le ha rendido el tributo. Y gracias a narrativas pueblerinas
se le está rindiendo el verdadero homenaje. Motato no era de Río Sucio, pero miren lo particular. El mismo Motato decía, no soy de Río Sucio, soy de Caicedonia. Pero miren lo particular que ocurre cuando estamos hablando de lo que es Río Sucio. Si nos vamos al año de 1627, el resguardo indígena de San Lorenzo, que fue fundado en ese año, que comprendía estas regiones de Supía y Río Sucio, fue el centro del nacimiento del apellido Motato. Y para ese año se conocían 10 familias con ese apellido. Gracias a Juan Luis y a Jorge, que dijeron que no vamos a hablar de colonización porque finalmente no existían las colonias, pero estaba todo ese camino entre la Gran Antioquia y el sur del país, donde tiene incidencia todo lo que vamos a ver hoy. Esto es fantástico. Motato no es de Río Sucio. Pero ¿qué pasa? Vamos a verlo enseguida. Este joven que se hacía, o yo lo titulé el indio de Caicedonia, nació el 22 de abril en Caicedonia Valle. Lo voy a matar rapidísimo, valga el término. Se nos fue el 15 de abril del año 2005, también en Caicedonia. Y él mismo lo decía, yo vengo de una raza indígena, todos los motatos son de Río Sucio. Él mismo lo admitía. Pero él llegó muy joven a Río Sucio, 6, 7 años. Y lo que cuentan es que él llegó finalmente como un trabajador en las fincas. Él fue literal un campesino. Y sale muy rápido también de Río Sucio y regresa a Caicedonia. Eso lo vamos a ver después. Se casa con Dora Cecilia Rojas de Motato y tiene 3 hijos, Euniris, Eledit y Farley. Músicos, cantantes, compositores. Y él mismo también lo decía, yo empecé a componer a los 8 años sin saber leer ni escribir. Y cuentan que lo que hacía era que él, esa inspiración, lo que hacía era decirle a la gente que le ayudara a escribir lo que estaba pensando. Eso debe ser mágico. Tenía ese talento y esa habilidad. Con la esposa tuvieron un dueto fantástico que ojalá tuviéramos más tiempo, pero no lo tenemos. Dueto Motato y Dora. Y grabaron las primeras canciones en el año de 1956 en Discos Bardil en Bogotá. Si nos damos cuenta, miramos que nació en el año 22 y miren, en el 56 ya estaba dedicado a la música. Dora era de Ibagué. Muy bien. Y este camino de lo que hablamos de la música de Israel Motato tiene algo muy particular. Toda esta música que ya la vamos a ver, que permitió el desarrollo de la música popular, tiene que ver es muy importante. La música mexicana fue la gran proveedora de toda una cantidad de músicas e interpretaciones que hicieron en Colombia gracias a esto. A Colombia llegaron los más importantes cantantes
de música mexicana, entendiendo lo que como música mexicana tenemos como los corridos, las rancheras, los guapangos, los mariachis. Llegaron casi todos. ¿Cómo llegaron? Pues obviamente llegaron a través de las disqueras que traían sus discos, ¿cierto? Y otro fue el boom del cine mexicano entre los años 50 y 1960. Esto fue, también lo digo mágico porque nos invadieron de música mexicana y de películas, todas. Cada vez que veo a Miguel Aceves Mejía en algunas de sus películas, yo me erizo porque me encantaba el falsete de Aceves Mejía. Pero miren lo importante, la música de Israel Motato y de muchos otros creadores de esta música se permeó de ellos. No puedo entrar aquí a hablar de todos, ni detallarlos, pero este fue el comienzo de lo que muchos hablan de la creación de la música campesina en Antioquia. Entonces vámonos adelante porque esto es una audición y tenemos que escuchar música, ¿cierto? Entonces miren lo importante de lo que nosotros conocemos como esta música popular que creó Israel. Me adelanté, porque antes de eso yo no puedo dejar pasar por alto lo que son las emisoras en Antioquia, en Colombia. Recuerden que la primera emisora que se creó en Colombia fue comercial, se creó en Barranquilla en el año 29, pero en ese mismo año se crea el gobierno nacional crea la primera emisora estatal en septiembre también de ese mismo año 29. Y tenía una programación que era netamente pues, muy cultural, muy clásica, y esas primeras emisoras no tenían el interés de pasar músicas populares, pero eso fue cambiando con el tiempo, ¿cierto? Después aparecen ya todas las emisoras importantes, La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín, y tanto en Antioquia como en Bogotá, Manizales y todas esas ciudades importantes del país. La radio, además del cine, en esa época fueron lo más importante. No teníamos el transistor, porque el transistor aparece mucho después, en los años 50, pero en las familias todos se reunían alrededor de la radio, en los radios de madera de diferentes marcas. Y la gente se reunía a escuchar eso. Escuchaban de dos maneras. Por AM, amplitud modulada, y emisoras de onda corta, que tenían que sacar un cable y amarrarlo muy artesanalmente con una cosa que se llama caimán o de una parte alta, y ahí se sintonizaban mucho mejor las emisoras. Escuchaba una emisora de Cuba, ¿cierto? De México, de los Estados Unidos. Se escuchaba mucha música popular, completamente fantástica, y yo creo que debieron haber sido felices escuchando a Juan Arvizu, a Margarita Cueto y a todo ese grupo de músicos talentosos mexicanos que cantaban boleros y otros géneros musicales. Pero es que aquí pasó algo muy particular para que la música de Israel Motato fuera completamente importante. En el año de 1946, miren que lo importante que no habían nacido las disqueras en Colombia, aunque estaba Discos Fuentes, miren lo particular. En el año de 1946, José Nicos Vallejo funda con otro grupo La Voz de las Américas. Y tenía dos cosas completamente maravillosas porque era una emisora dedicada exclusivamente para el pueblo. Y ahí hay algo que es muy importante, que todo lo que hizo Motato en sus primeros años se convirtió en algo completamente una música marginal, que yo no creo que sea prohibida, pero lo que creo es que no era bien vista,
si era bien vista las rancheras, pero una música popular creada por antioqueños, por gente del interior del país, yo creo que no con su propia versión. Y este señor se atrevió a hacer eso. Y tenía dos cosas maravillosas. Guasquilandia, había un programa que era de lunes a viernes a las 12 del día, de 10 a 12 del día. Eso fue uno de los programas banderas de La Voz de las Américas. Y el segundo se llamaba Amanecer Campesino, que me dio mucha alegría de descubrir esto porque el locutor era Lubinal Sate Arbeláez, que le decían Lubinete, y era banderillero en la Plaza de Toros. Hay cosas mágicas que creo que uno con el tiempo debería escudriñar esto. Porque la historia de la radio en Colombia es muy lamentable. Todo se perdió. Caracol, RCN, me disculparán ellos también, pero todos los acetatos y todas las radionovelas y todas las grabaciones que se tenían de los músicos que llegaron a Colombia, llegaron a Medellín, todo eso se perdió. No digo la emisora, pero sí digo que buena parte de la historia de la música de la radio en Medellín se la llevó un carretillero, creo que fue a finales de la década del 80. Porque a los gerentes no les interesaba, guardar todos esos acetatos. Es muy lamentable. De esto no hay nada. Cuando le hicieron un homenaje a Guillermo Zuluaga Montecristo, me llamaron para que les ayudara. Mi trabajo de grado fue sobre la vida de Guillermo Zuluaga Montecristo. Me preguntaron que si yo tenía grabaciones de él de los años 50. Le dije, pues no las tuvo Hernán Restrepo Duque en su colección. Solamente me encontré una grabación de Montecristo en México cuando se lo llevó Fernando Fernández, el bolerista mexicano, que lo conoció aquí. Dijo, venga, usted tiene que ir para México, usted es una estrella. Y hay una grabación de él. Pero todo se perdió. De esto no hay nada, ni locuciones. La historia de la radio en Colombia es fantástica porque fue un centro, Colombia fue un centro importantísimo, Antioquia fue un centro importantísimo de la cultura musical. Llegaron todos y clásicos. Yehudi Menuhin estuvo en Bogotá en la década del 50, en la década del 40. Lo conocí porque hice un trabajo en la Universidad de Antioquia escudriñando periódicos. Pero no me puedo extender ahí porque ya veo a Marta mirándome y Marta me dice, Juan Carlos, no te extendas. Este fue el comienzo porque es muy importante. Las emisoras fueron fundamentales, pero ahora sí son, más todavía, son las protagonistas. Miremos. Entonces miren lo importante que es. Motato, joven, empieza a hacer sus primeras grabaciones y composiciones. Pero miremos lo que pasa en el año de 1949. Bueno, la primera disquera que existió en Colombia fue Disco Fuentes en Cartagena, pero no tenían equipos para grabar. No tenían la primera disquera. No tenía el prensaje. Y después aparecen todas estas disqueras. Seida, que se convierte en Codiscos, Silver, Ondina, Victoria, todas de Medellín. Porque todo lo que venía de los Estados Unidos anteriormente. Nada había prensajes. Discos de 78. Miremos lo que pasa aquí muy rápidamente. Lo que se llama la música popular. Antes tenía 3 nombres, o lo que hemos conocido, cada con unas características particulares. La música de carrilera, que tiene su influencia, miren, en las zonas cafeteras y montañosas, Antioquia, Caldas, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Las temáticas de la música carrilera, borrachera, despecho, machismo, anécdotas cotidianas y sátira. Y todo se traduce, los que fueron en tren, uno llegaba y lo primero que veía era el piano.
Y llegaba a las cantinas, se bajaba de la estación en Cisneros, en todas las que ustedes quieran, y ahí estaba el piano. Por eso algunos o lo denominan música de carrilera. Se bajaba uno, ahí estaba el sitio ideal para beber, las cantinas con pianos. Se habla de música de despecho, pero miren la variante que tiene tan particular. Bueno, la misma zona de influencia, miren lo particular: Antioquia, Quindío, Pereira, Valle del Cauca, Tolima y Huila. Y las temáticas también son muy parecidas, como lo decía alguna vez mi profesor Federico Medina: el dolor por una traición amorosa, el abandono, el desamor y el sufrimiento. Y viene la música huasca, que la huasca también la entienden como la huasca para hacer el famoso plato típico, ¿cierto? Miren la zona de influencia tan particular: Antioquia, Abejorral, Río Negro, Carmen de Viboral, Jardín, Jericó y Caldas. Río Sucio, ese puente tan hermoso que existe entre Jardín y Río Sucio. El norte del Valle del Cauca, el Águila, Ansermanuevo, Ulloa, Cartago. Y las temáticas: amor, vida rural, humor, picardía, despecho y costumbres populares. Este es el comienzo de toda la música popular. Música campesina, que algunos dicen, la música campesina. Y tiene una incidencia, miren lo importante que es. Aquí incluí todos los músicos que puede haber de música popular. Huasca, carrilera. Y miren, casi un centro del país, la cordillera occidental, y están todos: Darío Gómez en Antioquia, Darío Gómez, Los Relicarios, Gabriel Raymond, Dueto Armonía, las hermanitas Calla, Arilis Henao, las Gaviotas, Alzate, Paola Jara. Antioquia, Pereira, la Virginia, el Caballero Gaucho, Johnny Rivera en Pereira, el Charrito Negro en Ceilá del Valle del Cauca, Óscar Agudelo, Herbeo Tolima, Los Alegres Cordillera de Montenegro, Quindío, las hermanas Lago, el Águila Valle del Cauca, Luis Alberto Posada en Cartago Valle, Dueto Armonía en Armenia, Pipe Bueno, Cali, Luis Alfonso, nos vamos más para abajo, Jesse Uribe, que se sale como aquí de esta línea, de Bucaramanga. Esto es maravilloso. Somos creadores de una música popular. Motato. Vi las cartas que tú me enviaste un día y una por una las fui despedazando.
hecho pavesa. Con el desdén castigaré tus faltas, sin perdonar tus míseras promesas, porque hasta el cobre donde guardé tus cartas, quedó también por siempre hecho pavesa. 1900, aunque este disco es de 1978, Discos Victoria, la composición es de Israel Motato, pero él descubrió a las Hermanitas Calle en el año de 1965. Estaban en una emisora en Caicedonia y llegaron Inés y Nelly, las hermanas, pero a Israel se las llevó para Bogotá y le dijeron, no, no es Inés, el dueto es con Fabiola, y quedaron ya bautizadas las Hermanitas Calles en el año de 1965. Después se vuelven tan completamente famosas porque Israel empieza a entregarle una cantidad de material, no solamente de lo que él componía inicialmente, que eran pasillos, sino que empieza a entregarle toda esa cantidad de material, de corridos, rancheras. Y entonces miren cómo se va especializando Motato en ese tipo de música. Entonces él descubre a estas muchachitas. Yo creo que él debe haber estado feliz también donde esté cuando apareció esa serie de televisión. Ese es el gran premio de Motato, de haber comenzado este camino de la creación y ser el gran promotor de la música popular en Colombia. Listo, corrido, quemé tus cartas. A mí me encantaba ir a Discos Victoria porque allá veía a Otoniel y era una disquera completamente distinta, porque allá ve uno desfilar a todos esos músicos populares de la época. Por eso es que tú no
Motato fue compositor, fue arreglista y descubrió muchos cantantes y promovió muchos cantantes. Sus dos hijas, Euniris y Elenit Motato. Esto fue grabado en 1973. Lo particular de esto bueno, eso es un bolero mambo, Luis Ángel, el compositor de la letra y los arreglos de Israel Motato. Esto en México fue completamente, vendieron muchos discos y competía con los músicos los cantantes de la época de rock, porque fue un éxito completo. Todavía están vivas, Farley todavía sigue vivo, también el otro hijo de Israel, y todavía siguen cantando. Un corrido que perfectamente lo pudo haber cantado cualquier cantante mexicano. 1990. Motato fue el promotor entre ellos, el Charrito Negro. Y lo que veíamos en un comienzo de las características de cada una de esas músicas, aquí está muy bien reflejado. La traición, la pelea, todo ese sinnúmero de situaciones que se pueden crear y que él las plasmaba mágicamente en sus letras. Vamos a seguir con otra canción. El piano no me lo dejaron traer para hacer la audición porque pesaba mucho. Esté pagando tan dura prisión.
Quizás salga pronto o puede que nunca. Para mi problema ya no hay solución. Yo fui un hombre honrado, mas siendo tan pobre, y al ver que trabajo no pude encontrar. Como son las cosas manchando mi nombre, para sostenerme me puse a robar. Al ver mi viejita postrada en el lecho, mis hijos con hambre, también mi mujer, el camino malo lo hallé más derecho y el mundo perverso me fui a recorrer. A los potentados era quien robaba, ayer era bueno y hoy malo yo soy. Mi madre lo sabe, mi esposa adorada, que por el dinero en la cárcel estoy. A los potentados era quien robaba, ayer era bueno y hoy malo yo soy. Mi madre lo sabe, mi esposa adorada, que por el dinero en la cárcel estoy. Otro de los descubrimientos de Motato, Luis Alberto Posada. Yo no puedo dejar pasar por alto esto, la difusión que tuvo la música popular y estas músicas, sobre todo en Antioquia, tiene un hecho bien particular. ¿Por qué llegaron acá? Y porque fueron marginales. La época de una de las violencias 40s y 50s, muchos campesinos tuvieron que huir y llegar a Medellín. Y había dos entradas, una por el norte y otra por el sur. Y hay una concentración muy interesante en lo que es Guayabal, la zona de Itagüí y la zona de Robledo. Y ahí era muy fuerte esa música en las décadas del 50, 60 y 70. Pero por eso es tan importante lo que pasó con La Voz de las Américas, porque es que allá eran las emisoras también marginal, donde los campesinos que venían de varias regiones del departamento, tenían su emisora porque era la de ellos, donde ellos se identificaban. Aquí es bien particular que ustedes ven que esta música que se creó o que crearon ellos tienen guitarrones y guitarras, una música muy básica. Me ponía también a analizar eso, es que claro, ¿por qué era tan fácil esa música para los campesinos? Porque era muy fácil coger una guitarra, ¿cierto? Lo mismo que los bambucos, los pasillos. ¿Listo? Otro trago le ruego, tabernero, que yo quiero calmar este dolor que ha dejado en mi pecho una traidora que no tuvo conmigo compasión. Yo le di el corazón y el alma entera a la ingrata que amor me prometió, pero pronto quebró sus juramentos
y con otro la infame me engañó. Hoy borracho me paso en las tabernas, porque busco en las copas solución, para ver si me olvido de esa ingrata, traicionera mujer sin corazón. No me culpe ninguno porque bebo, que a ninguno le importa mi sufrir. Y si el trago disipa la nostalgia, me verán embriagado hasta morir. No me culpe ninguno porque bebo, que a ninguno le importa mi sufrir. Y si el trago disipa la nostalgia, me verán embriagado hasta morir. Si los tragamonedas hablaran, yo creo que contarían historias fantásticas. Yo creo que yo conocí cuando llegué hace 40 años al jardín un tragamonedas. Ahorita me dijeron en qué cantina. Pero en esa época yo creo que no como ocurre ahora, Guayaquilito era el centro que mucha gente no iba. Nos íbamos, era más cercano al atrio, a Cuchillas y otros, pero Guayaquilito no era bien visto. Yo lo interpreto así, porque era toda esta música. Ahora ese escenario cambió completamente. Esa música está en todas partes. Esta música. Los pianos nos permitieron que yo repitiera 5, 6, 7 veces la misma canción. El borracho, el campesino, metía su moneda y sonaba 6 o 7 veces. Era una situación muy particular porque uno no quería volver a escuchar esa canción, pero la tenía que oír porque era la música de ellos. Yo no me puedo ir si aquí dice, ocúltame sus ojos, que la cantó con Eunice al comienzo, Israel cantándola con la hija. Yo no me puedo ir sin conocer algunas de las versiones porque esa canción finalmente fue tan importante y que fue la que catapultó a Motato. Hernán Restrepo Duque, yo trabajé con él un tiempo en la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín y él nos contaba cosas muy particulares, aunque voy a cerrar cuando hagamos esta presentación de esta canción, que él no le paraba bolas a esas músicas. Yo tuve el placer de clasificar la colección de Hernán Restrepo Duque con 2 personas más cuando Hernán falleció y les cuento que yo no encontré casi música popular de esta, pero sí música mexicana, porque Hernán se daba el lujo era director artístico de Sonoluz y de la RCA Víctor, y él viajó por todo el continente, pero él no le paraba muchas bolas a esta música popular, ¿cierto? Pero sí a la música mexicana. Vamos a escuchar varias versiones, me hubiera gustado traer varias versiones. Aquí me faltó una de Velosa, La burra de Motato, me hubiera gustado traerla, pero ya no puedo tener más otra composición de Israel Motato. Yo los invito, no sé cuál es, yo tengo mi preferida y voy a hablar un poquitín de esta, pero tengo mi preferida. Me gustaría que alguien dijera cuál es la mejor. Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios
estrellas que hoy miro en sus fulgores. La mar está revuelta y el cielo siempre azul, pues siento que me agobia la sed de mis pesares, pero esta sed que siento calmar no puedes tú. ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado más? Pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que te vas. Adiós, oh Virgen bella, tú fuiste una quimera. Recordaré esta historia que fui tu trovador, que bese en otros labios tu linda campellera, que estreche en otros brazos tu talle encantador. ¿Cuál? 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 Yo voy a... les lo voy a confesar. Alcia Costa con esa voz cantinera. Y el dueto de antaño. Pero miren lo particular. Si alcanzaron a leer la primera versión, dice anónimo porque él le entregó la carta, la autoría a ellos, a los primeros, en la ignorancia pequeño y todo ese cuento. Pero miren, ¿por qué fue tan importante en 1949? ¿Cierto? La primera disquera, Silver. Y ahí se van repartiendo todas, Seida Codiscos, Sonolux, Codiscos, Fuentes, Codiscos y Dago de Darío Gómez. Me voy a detener en uno, porque es que el tema de Antonio Tormo también a mí me dio como mi cosa, mi emoción. Pero ¿quién estaba detrás de eso? Hernán Restrepo Duque. Yo creo que Medellín fue un centro importante después de la muerte de Gardel. Y fue un centro de visita y por eso yo creo que también Antioquia fue tan importante en Medellín con las disqueras. Entonces ahí estaba Hernán, entonces Hernán viajaba constantemente y lo que me cuentan es que, claro, venga, Antonio, esto es para usted. Pero miren lo mágico, Sonolux tenía una orquesta que era completamente fantástica, que era la Orquesta Sonolux. Entonces me lo contaba Hernán, porque Hernán trabajaba, pues obviamente trabajaba con ellos y me decía, es que ve, nosotros teníamos una orquesta base que interpretaba de todo y tenía grupos pequeños donde juntaba a X, Y, Z y armaba esos conjuntos. ¿Y quién está, creo, detrás de la creación musical de eso? Porque por eso volvió la canción tan internacional. Estaban Luis Uribe Bueno y León Cardona, que eran unos grandes maestros, tuvieron una gran influencia en el jazz, y por eso encontramos todas esas orquestas tropicales con una instrumentación fantástica. León Cardona, que tuve la oportunidad de conocerlo, lo entrevisté, estuve en la casa de él y él nos contaba esa influencia tan importante. Pero creo que le debemos mucho a Hernán Restrepo Duque porque él volvió muy internacional muchas de nuestras músicas, independiente de que tuviera ese gran amor por la música mexicana, la música argentina. Para mí es muy emocionante haber mostrado esto. Ojalá uno tuviera
más tiempo para seguir mostrando toda la obra de Israel Motato, pero yo creo que él está en la gloria en este momento porque la mayoría de todos estos músicos populares, jóvenes, se deben a él y a todos estos músicos como Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, que fueron los que empezaron ese camino, los relicarios. Es lo mismo que pasó, y no quiero meterme con músicas porque es lo mismo que pasó con el vallenato, que creo que cuando estuvieron en ese cuento llegó Vives, le cambió toda la etiqueta al vallenato, y es muy importante. Israel Motato, muchas gracias por haberme permitido estar acá.